¿No está para columna? Bueno. Me da mucho gusto verlos, saludarlos por segunda vez. Hola Ricardo, hola Yasmín. ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos. Ayer hemos tenido el culto general a la noche, celebrando la finalización de este ciclo de la Escuela de Niños. Entonces hemos compartido una enseñanza que a mí me ha tocado muy fuerte. He venido meditando en todo eso y estamos viendo el libro de Esdras, los que no lo saben, y vamos en el capítulo 5, solo que cuando vos agarrás Esdras sin tener un contexto histórico, si tenemos la mentalidad esa de buscar el versículo suelto para que nos diga algo lindo, no lo vamos a encontrar en ninguna parte, digamos. Hay un capítulo 7, versículo 10, que recién comienza a hablar de Esdras, y dice que Esdras terminó siendo sacerdote porque Esdras preparó su corazón para inquirir la ley, para después cumplirla y para después enseñarla. O sea, eran 4 cosas. Yo vi una enseñanza muy hermosa sobre Esdras 7:10, pero es el único versículo que uno podría entresacar si estamos mal acostumbrados a entresacar versículos para decir, este texto es para mí. Si no, vos vas a agarrar todos los otros capítulos de Esdras y no tenés nada que entresacar. O sea, no hay un todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el morir en Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, o no sé qué otros textos hay que son famosos. Los que tengan ustedes como favoritos, bueno, en Esdras no lo van a encontrar. ¿Qué? Clama a mí, yo te responderé. Esos textos favoritos que cada uno tiene, que dice esto Dios me lo dijo a mí. Y si leo un poquito antes decía palabra de Dios para Jeremías, ¿no? No sé en qué momento yo agarré y dije yo soy Jeremías. Esas cosas, bueno, suelen suceder. Entonces, teniendo un entendimiento más profundo, nosotros para poder ver Esdras, necesitamos conocer el contexto de esta situación que ellos están viviendo, porque la verdad que la situación que está viviendo el tiempo de Esdras, el pueblo de Dios, los judíos en aquel momento, es una situación de ruina total. Entonces, ahí comenzamos nosotros a hacer una alegoría, una situación de ruina total. Por lo tanto, al sermón de ayer le hemos llamado lo que vamos construyendo. Y eso, yo medito un montón para ponerle un nombre, y como están los chicos acá y ellos casi no ven nuestras enseñanzas, no conocen más o menos lo que decimos siempre, los títulos que son puestos para cada sermón, no es para que dé la vuelta al mundo y decir, ese sermón es mío, lo hice yo, páguenme los derechos de sermón, derecho de autor. No es esa la intención, sino que si son un grupo de 10, 20, no lo subestimamos al grupo, el grupo que nos escucha, cuando recuerde cómo se llamó el sermón, va a tener una idea central hacia dónde apuntamos. Ese es el entendimiento de preparar un sermón con un título que tenga la sustancia, que sostenga hacia dónde hemos apuntado. Suele suceder a veces que uno quiere decir un montón de cosas, entonces como que agarra un volantín para hablar y empieza a volar y después se va y dice, ¿a dónde estaba? ¿Qué quería decir? Arrancó en Génesis y terminó en Proverbios. Y después se le fue la pelota, como dicen algunos, y no quedó la sustancia porque no sabías bien qué es lo que quería decir. Bueno, la intención del título es que todos sepan a dónde queremos apuntar. Entonces, para que nosotros, yo le dije que busquen Segundo de Reyes, vamos a ir a Esdras primero, leemos Esdras y después volvemos a Segundo de Reyes. Esdras capítulo 1, por favor. Voy a necesitar la participación de ustedes para que lean algunos fragmentos. Teo, vos vas a leer
alguna contemporánea, que tengas por ahí algún amigo que te preste. Alguien que me lea Esdras 1, desde el versículo 5 al versículo 11. Si quieren, no digan cuántas tazas eran, cuántos platos eran, pero lean, por favor. Sí, cualquier versión, cualquier versión. Esdras 1, 5 al 11, por favor. Toma. Yo puse el deseo de construir el templo, que pusieron allí la Jerusalén. Todos sus vecinos lo ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios de la que había llevado el templo, había depositado en el templo. Ciro lo entregó a los tesoreros titulares, el cual lo cortó y se lo pasó a hacer pasar, jefe de Judá. Y el cargo de estos fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, taza de oro 30, taza de plata 410, objetos diversos 1000. Total fueron 5.400. Todo eso lo llevó desplazar a Jerusalén cuando Muchas gracias, madre querida. Para los que no saben, ella es mi madre. Mira, vamos a grabar esto. Qué hermoso silencio. Lo que vamos construyendo, esta palabra está muy pensada. Lo que vamos, no es lo que voy. ¿Sí? Un entendimiento natural, no solamente de las Escrituras, sino de la vida misma, es considerar que todo depende de mí. Todo depende de mí. Según el esfuerzo que yo hago, según las decisiones que yo he tomado, conforme a cómo me he portado en la primaria, en el secundario, si fui abanderado, si fui desobediente, todo depende de mí. Lo que voy construyendo, normalmente diríamos. En Esdras y Nehemías, que son un solo libro, hasta el tiempo de San Jerónimo, que trabajó con la Vulgata, esto es un solo libro. De hecho, cuando comenzaron a hacer 2 libros, era primero de Esdras y segundo de Esdras. Después, para que se identifique mejor, terminó llamándose uno Esdras y otro Nehemías, pero son libros que van de la mano y en el mismo contexto histórico. Estamos hablando en un tiempo donde el pueblo judío la pasa muy mal porque es herencia de lo que otros hicieron. Y yo voy a hablar de lo que vamos construyendo porque la famosa frase que se encuentra una vez en Esdras y otra vez en Nehemías es como un solo hombre. Para referirse al pueblo, esta frase va a parecer que es como un solo hombre. ¿Qué significa esto? Que ellos pudieron comprender que solo no se sale del pozo. Dios los había seleccionado como pueblo elegido y no era uno solo. Hubieron libertadores, pero el pueblo, hasta que no cambió la mentalidad, el pueblo enteramente, entonces la manifestación de la gloria de Dios no vendría. Es un libro durísimo, Esdras, porque cuando vayamos llegando al final, ustedes van a ver cómo este hombre sacerdote se opone al matrimonio mixto.
¿Qué es el matrimonio mixto? En ese tiempo ya los judíos estaban casados y tenían hijos con mujeres que no eran judías, no eran del pueblo que Dios había apartado para que Él manifieste su gloria, su bondad. En ti serían benditas todas las naciones de la tierra, pero si cumplías con lo que Él había dicho. Entonces, es completamente determinante porque es, o seguimos al Señor, pero a medias no podemos. Porque lo hemos hecho y hemos funcionado muy mal. Quiero que sepan que Esdras, si hablamos de Moisés que está en el 1500 antes de Jesús, Esdras está en el 500 aproximadamente, él en realidad aparece en el 470 aproximadamente antes de Jesús, o sea, unos 1000 años después de Moisés. En el tiempo de Esdras se cumple la ley que fue dada a Moisés, ¿verdad? La ley de Dios que fue dada a Moisés, se cumple más la ley en el tiempo de Esdras que en el tiempo del mismo Moisés. O sea, para que veas vos la capacidad de este líder, escribe también los libros de primero de Crónicas y segundo de Crónicas, y él como sacerdote viene y muestra y dice, muchachos, ¿ustedes ven que está todo arruinado esto? ¿Por qué fue? ¿Porque fuimos buenos? No fuimos en pos de la idolatría. Dios nos decía, no nos casemos con esta, no nos casemos con estos pueblos. Ahí estábamos metidos nosotros. Entonces, en Esdras nos va a confrontar tanto el ser radicales. No podemos mezclarnos. Esto es durísimo. Entonces, el otro día, acá que yo converso mucho con mi mamá, pero estábamos en la reunión de oración, ella decía, esa parte a mí me cuesta, yo no hubiera hecho lo mismo que Esdras, uno podría decir. ¿Qué era? ¿Sabés qué era? Elijan ahora, se quedan con su mujer, con sus hijos, o volvemos a la pureza y nos apartamos. Entonces hubo mucha gente que se separó, hijos que quedaron por ahí regados, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a pensar en eso, con un entendimiento natural de la Escritura, dice, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, no tenés que hacer nada. Este es el punto. Estamos hablando del antiguo pacto, pero cada vez que uno ve algunas cosas de la Escritura, queda confrontado diciendo, o sea que me separo. Porque yo no era cristiano cuando la conocí y nos conocimos allá en la joda, ¿no? Y después yo me entregué al Señor, Él no quiere, ella no quiere. Entonces, ¿qué hago? Tenemos que servirle al Señor. No te dejes llevar por Esdras en ese sentido. La Biblia no es un manual de instrucciones. La Biblia nos revela a Cristo. El tema central es Él. Imagínate, en la genealogía de Jesús vienen todas esas mujeres de dudosa reputación. No es la casualidad, sino la intencionalidad de Dios que permite que Mateo ponga en esa genealogía, la primera mujer que aparece es Tamar. Tamar, ¿se acuerdan? Y Tamar no había podido tener hijos con los hijos de Judá. O sea, no aparece Sara, que es la esposa de Abraham, no aparece Rebeca, que es la esposa de Isaac, no aparece ni Lea, que es la esposa de Jacob, una de las esposas, ¿sí? Ni Raquel, por supuesto, pero la que aparece es la que se quedó con Judá, que era esposa de los hijos de Judá, que como los hijos de Judá no pudieron darle hijos, ella se disfrazó de prostituta y estuvo con su suegro y quedó embarazada. Ella va en la lista. Otra más que aparece, la que sigue, Rahab, prostituta. No aparecieron las más grandes de la historia, ¿eh? ¿Quién aparece después de Rahab? Ruth, moabita, que pertenecía a un pueblo que había nacido del incesto, padre con hija. Esto es terrible. Aparece Ruth, que se casa con Boaz. Tienen un hijo llamado Obed, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Y con David aparece, dice, la que era esposa de Urías, que se llama Betsabé, que David la tomó y se abusó de ella. Esas 4 mujeres
aparecen en la genealogía de Jesús. Entonces, para que nadie se persiga y vuelva a decir, entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? O sea que estaba bien ser prostituta, estaba bien que se quedó con el marido, estaba bien meterse con cualquiera. No. No está hablando de nosotros, qué tenemos que hacer nosotros. Todo esto, toda esta basura, ¿verdad? Todo este pecado, todo esto, Dios lo ha utilizado para que de esa descendencia se levante el más grande de todos, el uno. ¿Sí? Y se pone lo más alto, Jesucristo nuestro Señor. El único que ha venido a dignificar toda la porquería que se hizo, y Jesús se levanta y justifica todo pecado, porque Él lo justificó y fuimos justificados por la fe. Y toda esa gente que está en la genealogía de Jesús fue justificada por la fe. No por las cosas que hizo bien, sino por la fe en el que había de venir. ¿Amén? Muchos de nosotros tenemos el entendimiento. Bueno, ¿cómo seremos salvos nosotros? ¿Cómo somos salvos? Y por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. ¿Y cómo fueron salvos los anteriores cuando Jesús todavía no había venido? Es la misma respuesta. Por la fe en Cristo. ¿Quién es el Cristo? El que había de venir. Acá está Cristo, ¿no? Abraham, Moisés, Josué, ¿cómo fueron justificados y cómo fueron salvos? Por la fe en el que había de venir. Ahora vino, ¿y cómo somos salvos nosotros? Por la fe en el que ya vino. El único que puede salvarnos. Esto es lo que significa Jesús. Yahshua no significa Salvador. No se puede simplificar eso. Es Dios salva. No es Salvador. Porque si vos decís Salvador, puedo inventar cualquier Salvador yo. Pero Yahshua es Dios salva. Y de alguna manera lo que nos quiere decir con claridad es que solo Dios puede salvarnos. Y Él, siendo Dios, se despojó de su gloria, vimos su gloria, habitó entre nosotros, como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Cristo nuestro Señor. Mientras tanto, todos estos anteriores hicieron desastre. Y voy a decir, hicimos, ¿sí?, lo que vamos construyendo. Nos incluimos acá. ¿Cómo hace? Acá mi mamá lee en Esdras, el primer capítulo, que dice que Ciro hace un edicto como rey de Persia, que Dios, nuestro Dios, no es un Dios persa, ni un Dios babilonio, nuestro Dios le hace saber a un hombre que no buscaba a nuestro Dios. O sea, Dios hace las cosas como quiere y le habla al que quiere, eso tienen que saber. Dios le habla a Nabucodonosor también, ¿verdad? O sea, Dios le habla y le dice, ya es tiempo, edifíquenme la casa en Jerusalén. La casa en Jerusalén está en ruinas. El templo que había hecho Salomón fue devastado y destruido por los pueblos enemigos, pero principalmente por Babilonia. A ver, y le dice algo más. Después pasa Ciro y hace un edicto que dice, devuélvanle los utensilios. Entonces había que reconstruir el templo y devolver, ¿qué es lo que leyó mi mamá? ¿Tazas puede ser? ¿Tazas? ¿Platos? ¿Cucharas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tiene de importante esto para nosotros? Mirá, la ruina es total, pero todos tenemos que saber que cuando comienza el libro de Esdras, no está hablando de Esdras, sino que siempre va a hablar de Cristo. Ruth habla de Cristo, los reyes hablan de Cristo. Todo esto es un puente para llegar a conocer más a Cristo verdaderamente. Entonces, esta historia se remonta a 2 de Reyes capítulo 20. Yo les contaba ayer que hace tiempo he predicado un sermón llamado ¿Esto en qué me afecta a mí? De una manera egoísta de expresarnos, ¿esto qué onda? ¿En qué me afecta? Si no me pasa nada a mí, está todo bien.
No importa lo que va a venir. A mí me importa mi vida. Una predicación nefasta de Cristo Jesús es considerar que todo tiene que ver con nuestro bienestar personal, natural y en esta vida. Entonces, alguien que dice la ley de la siembra y la cosecha para ofrendar, entonces las personas a veces dan y en la misma semana quieren recibir la cosecha de lo que dieron. A mí me pasó algo de chiquito, mirá. Yo tenía un peso y era bien chiquito. Un peso era una banda. Y yo escuchaba, ¿no?, de chiquitito la enseñanza, entonces digo, me ofrendá esto. No sé si por amor o no sé por qué, pero yo quería ofrendar. Uno cuando es chiquito a veces hace las cosas también para que lo vean otros, qué sé yo. Cuando es grande también, ¿no? Ahora que lo pienso. Si doy un peso, y mi papá se enteró, capaz que él no se acuerda, sí, pero mi papá se enteró que yo di un peso, entonces mi papá después viene y me dio 2. Entonces mi papá me confundió para toda la vida. Porque la oración en aquel momento era, Señor, entonces lo que ofrendan, por favor, dale el doble, el triple, al 100 por 1, dicen algunos en la oración. Devolverle al 100 por 1 de lo que da. Entonces, claro, uno va como si fuese que va como prestamista a ofrendar. O sea que voy a dar acá y voy a recibir más. Este entendimiento natural es no solamente un absurdo, sino que es ofensivo ante Dios. No hay un entendimiento espiritual de lo que son las ofrendas. Y yo no digo que los que demos no seremos o no vayamos a crecer. Pero la intención de nuestro corazón no es sembrar para cosechar económicamente, sino que lo que damos es por agradecimiento a Dios. Dios nos obliga a hacerlo. Le agradecemos a Él por su amor incondicional. Ese entendimiento natural hace que todas las cosas se distorsionen porque uno siembra y quiere recoger al toque. También se olvidó de que a veces los campesinos cuando siembran tienen que esperar, ¿no?, que caiga lluvia, que se alineen un montón de factores para que eso dé fruto. Pero sin intentar hablar de ofrenda, yo lo que quiero decirles es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo no puedo ir contra la Escritura, pero hay personas, hermanos queridos, que no la vamos a recoger en vida a lo que hemos sembrado, ni a lo bueno ni a lo malo. Entonces esa supuesta verdad de que todo vuelve en esta vida, Tucumán es chiquito, dicen algunos, ya no vamos a encontrar. Esto es el karma, ¿no? El karma, me acuerdo de la Zulia que el otro día me habló del karma. El karma, entonces vos lo que hagas te va a volver, te va a volver, te va a volver. Y yo quiero que sepan que hay un montón de gente muy mala, que fue asesina, que robó a cuanta gente pudo, que nunca la pagó. Nunca recibió todo lo malo que sembró en su vida, no la pagó. O sea, se terminó la teoría. Hay gente tan mala que, por ejemplo, algunos se enteran de que le pegaron un tiro o algo y otro dice con tanta maldad, no, lo tenía que haber hecho sufrir mucho más. En relación a todo lo que él hizo daño, no, un tiro, mirá, la sacó barata. La sacó. Nunca recibieron todo el mal que hicieron. Y asimismo hay gente que va a buscar la gloria de Dios, y esta parte no la hablamos ayer, pero es importante que lo sepan, que buscará la gloria de Dios, que buscará santificarse, que por la fe será justificado, pero muchos de nosotros, quizás puede ser que no veamos con nuestros ojos el bien que Cristo ha manifestado en nosotros, no veamos la cosecha todavía de lo sembrado. Tienen que saberlo. Cuando ustedes vayan a Hebreos capítulo 11 y vean esto, van a ver los que le llamamos héroes de la fe. Todo tienen que saber, ¿no?, que los héroes de la fe, todos son antes de Jesús. O sea, después de Jesús
Ya no hay héroes de la fe, porque la fe es consumada en Cristo. Entonces, los del antiguo pacto, Josué, Abraham, todo lo que aparecen ahí, son tomados en cuenta por nosotros como héroes de la fe. Pero tenés que llegar a algunos textos que digan, todos estos, por lo que han perseverado, por lo que han creído, no vieron lo prometido. No lo vieron. Por lo tanto, tenemos que saber nosotros que somos parte de un todo. No todo tiene que ver con mi vida. La vida no comenzó conmigo cuando yo nací, ya venía. Y cuando yo me muera, irá a pasar, depende de lo que pueda llegar a sembrar, 1 año que me vayan a visitar en el cementerio, 2, y después, ya es caro para pagar la lápida. Me van a dejar lleno de hoja ahí. 2, 3 años, 5, 10. Hay un montón de gente que fue muy famosa que ya nadie se acuerda de esos. Porque la vida no tiene que ver directamente conmigo, sino tiene que ver con Él. Dios es el Dios de la historia. Entonces nosotros sembramos en un entendimiento espiritual, pero no para recoger todo en vida, porque la vida no tiene que ver directamente conmigo, sino con Él. Entonces, otra vez la invitación a que salgas del trono y que Cristo sea glorificado y que se siente en el trono, porque todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con Dios, con el Dios de la historia. Entonces, yo cambio mi entendimiento para empezar a ver que todo esto es sembrar y sembrar como un solo hombre. Ponernos de acuerdo para decir, hermanos, no podemos seguir así. No podemos estar así. Estamos en ruinas, como lo ve Esdras, como lo ve Nehemías. Estamos en ruinas. Necesitamos cortar con toda esta basura. No queremos esta herencia. No quiero que esto quede para mi hijo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta lo que yo les estoy hablando, no se olviden nunca de 2 de Reyes, capítulo 20. Vamos a leerlo, por favor. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿No se están durmiendo? Bueno, si están durmiendo, no pasa nada. No pasa nada. Duerma tranquilo. ¿Qué tenemos? 2 de Reyes 20. ¿Conseguiste versión? Vení. ¿Qué tenés? ¿Contemporánea? ¿Buscaste PDT? Mirá. Préstenme atención, por favor. Antes que Teo lea, yo le voy a explicar porque a mí me resulta más efectivo a veces contarle la historia para que ustedes después, mientras van leyendo, digan, sí, esto era como yo le había comentado. En 2 de Reyes 20 va a aparecer el nombre de un rey llamado Ezequías. Este hombre fue un hombre extraordinario en 2 de Reyes 18, 2 de Reyes 19. La vida de este rey es buenísima. De hecho, ¿se acuerdan del ciego de nacimiento que Jesús le pone barro en los ojos y le dice, anda al estanque de Siloé a lavarte ahí? Ese estanque lo construye Ezequías. O sea, 700 años antes de Jesús lo construye él para que llegue el agua hasta el pueblo judío, ¿sí? O sea, es un hombre que hizo muchas obras buenas. Es para mí de los mejores reyes que hubo en el tiempo de los judíos, porque él sacó la idolatría, sacó toda la basura que había en el templo y solamente a Dios se le adoraba. Sin embargo, Ezequías tuvo algo terrible en su vida. La historia cuenta de que él fue rey durante 29 años. Pero, entonces, si fue rey durante 29 años, cuando iba a cumplir 14 años de reinado, sacando conclusiones nosotros, Dios manda al profeta Isaías a que vaya a verlo. Al Isaías que ustedes conocen, porque es contemporáneo Ezequías con Isaías. Entonces, Isaías va al palacio y sabe que Ezequías está enfermo y va como profeta, pero no positivista, a decir, dale, ponele voluntad que Dios te va a sacar adelante. Tampoco como negativo. El profeta va a decir y a transmitir lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice?
Ezequías, prepara tus cosas porque esta enfermedad es para muerte. No sanarás. No sanarás. Imagínate un profeta de Dios que venga y diga eso. ¡Qué macana! Hasta ahí venía excelente Ezequías, extraordinario su labor. Entonces, un hombre que adoraba a Dios, si Dios dice, se terminó, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros cuando Dios da una palabra? Lo que dice María. Si Dios lo quiso así, hágase en mí su voluntad, aunque sea difícil de asimilar. No. Una idea y un entendimiento positivista de esto es decir, quejate, reclamale a Dios, porque mirá a Dios cómo le va a hacer caso a Ezequías. Lo que hace Ezequías después de que es anunciada su muerte, se da la vuelta, patalea un poco y dice, Señor, yo te he servido, te fui fiel, te fui leal. Entonces, mientras él está quejándose de que se va a morir, Dios le dice a Isaías, anda, volvé y decile que yo le voy a prolongar la vida. ¿Sí? Pero esta ya no es voluntad de Dios. Esto Dios le concede por lo que Ezequías reclama, pero esta no es voluntad de Dios. Por lo tanto, que no te cuenten la mitad de la historia diciendo, reclamale a Dios porque Dios si no te lo quiere dar, que te lo dé como sea y decirle que por tu llaga fuimos curados y bardealo si es necesario, insultarlo también. No. Hermano, Él es Dios y Él sabe lo que hace y Él revela su voluntad. Y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿qué nos toca hacer? Aceptarla. Aceptar la voluntad de Dios. Entonces, como él patalea, Dios le da más años. Pero en esos años, que son 15, que Isaías le dice, te voy a dar 15 años, le dice Dios. Entonces, Ezequías en esos años tiene un hijo, no tenía hijo, pero ese hijo que tiene llamado Manasés va a transformarse en el peor rey de toda la historia. Ayer lo leíamos con Teo, le decía, bueno, lo hagamos juntos y lo leamos los tresitos, y le digo, lo leamos para que entendamos bien lo que vamos a ver mañana. Pues yo ayer di el sermón, pero ellos no lo habían visto antes conmigo. Entonces le digo, veamos bien. Lo que dice de Manasés después, no solamente que vuelve toda la adoración que su padre Ezequías se había llevado, toda la idolatría vuelve. Manasés sacrifica a su propio hijo en honor a otros dioses, lo quema a su hijo. Todo esto como consecuencia de algo. No solamente de que Ezequías pidió más tiempo de vida, que no fue voluntad de Dios, sino que después de que se sana, vienen a visitarlo y le manda el rey de Babilonia a Ezequías gente que vaya a visitarlo y que vaya a decir, qué bueno que te has curado. Pero Ezequías está orgulloso. Ezequías ya no tiene el corazón que alaba a Dios. Entonces Ezequías le muestra el templo, le muestra la vajilla, le muestra los utensilios. Y cuando Isaías se entera de esto, dice, ¿qué vino a hacer esa gente? No, vinieron de Babilonia. ¿A qué vinieron? ¿Qué hiciste? ¿Qué le mostraste? Le mostré el utensilio, la vajilla, le mostré todo. No hay nada en el reino que ellos no hayan visto. Y el profeta Isaías le responde, así te dice el Señor. Van a venir y te van a desmantelar todo, te van a sacar todo, no va a quedar nada, nada, nada. Tu descendencia va a terminar sirviendo como eunucos a los reinos vecinos. Después que le dice semejante catástrofe, la respuesta de Ezequías es, buena noticia me has dado. Porque yo pensé que esto me iba a afectar a mí. Pero ¿sabes qué? Si esto es más adelante, mientras yo tenga paz y seguridad, está todo bien. ¿Qué opinas de esa respuesta? Ezequías muere sin ese de todo da vuelta, esto es un boomerang, lo que hacer lo va a cosechar. No cosecha nada. Muere reinando. Pero a él no le importa lo que va a venir. Él dice, si esto a mí no me afecta, mientras haya paz y seguridad en mi reino, no pasa nada. Pero lo que Dios dice, lo cumple. Capaz que él terminó no creyendo lo que el Señor iba a hacer. O capaz que sí, pero no le afectó en nada.
Eso es lo que vamos a leer con Teo ahora. Avanzamos. ¿Está bien, Teo? Teo, va. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta podrá subir al templo del Señor. Regálame 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de la Siria. Yo extenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías había preguntado al profeta: ¿qué señal recibe de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir al templo? Isaías contestó: esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10? Es fácil que la sombra se extienda 10 peldaños, respondió Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. En aquel tiempo, Baladán, hijo de Baladán, el rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado muy enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, los especies, el aceite fino, su arsenal y todo lo que habían hecho. Hubo nada en su espacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué dijeron esos hombres? ¿De dónde vinieron? Vinieron de Babilonia, un país muy lejano, respondió Ezequías. ¿Y qué vinieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo: oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba, al menos mientras yo vivía, y el acueducto que llevaba agua a la ciudad. Están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de hijo Manasés lo sucedió en el trono. Muchas gracias, Teo. Excelente. El hijo Manasés, que va a aparecer en Segundo de Reyes 21, tiene 12 años. O sea, a los 12 años comienza a ser rey. Pero ahí es la conclusión que uno saca, la matemática es sencilla. Dios le agrega 15 años y el hijo tiene 12. Significa que si se moría antes, no nacería Manasés. Manasés nace después de que fue sanado. Y Manasés va a gobernar, va a ser rey de los judíos durante 55 años. En todo ese tiempo es terrible la calamidad. De hecho, cuando lleguemos a Segundo de Reyes 24 y 25, el final del libro, Dios, o sea, pasaron reyes porque no fue el último Manasés, después vino Gilquías, Joacín, Joaquín, ¿no? Pero Dios no perdonó, a pesar de que Dios no perdonó la maldad de Manasés, y fue entregado, ser rey en aquel momento,
al reino de Babilonia, Nabucodonosor, el que nosotros conocemos es Nabucodonosor II, ¿sí? Hay uno anterior, el que nosotros conocemos, el de Daniel, el que se construye la estatua y todo eso es Nabucodonosor II, ¿no? Lo va a traer a Sedequías y van a degollar a sus hijos, que no dice cuántos son, delante del propio Sedequías. Mueren sus hijos y después de que él ve cómo mueren sus hijos degollados, le sacan los ojos y los llevan a Babilonia. Es extremadamente trágico el final. Y ahí comienza la deportación. Entonces, no lo vamos a leer ahora, pero tienen la tarea, si a ustedes les interesa esto, es que todo esto, toda esta ruina en la que comienza Esdras, la que comienza Nehemías, no fue sembrado ni por Esdras ni por Nehemías. Incluso que el pueblo viva 70 años en Babilonia, ¿se acuerdan que esto es una deportación, un cautiverio? Es como que si viene alguien, que somos un pueblo libre de nosotros, viene y nos conquista acá en la misión y dice, ustedes van a tener que trabajar para mí. Eso es haber sido nosotros parte de un imperio y ahora empezar a rendirle tributo a lo que en ese caso sería el César o el emperador del momento, ¿no? Pero este tipo de conquista contra los judíos es particular, porque los judíos no pueden seguir viviendo por 70 años en la tierra prometida, sino que tienen que ir cautivos a Babilonia. Esto es lo que se llama cautiverio. Lo único que quedan, ¿sabe quiénes son? Los pobres. O sea, se llevan cautivos a la élite, se van llevando a Daniel, que Daniel era de los más sabios, se llevan a los más sabios, se llevan a Ezequiel, se llevan a los más grosos, se llevan militares, gente fuerte, y dejan a los pobres. En aquel tiempo la tierra no pudo ser sembrada. ¿Se acuerdan lo que Dios había dicho? En Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo, decía, yo les voy a dar la tierra, trabajen 6 años y 1 año que descanse. 6 y 1. Desde el tiempo de los reyes, el reinado desde Saúl hasta Sedequías duró unos 500 años. Entonces, ¿cuánto se va el pueblo a Babilonia? 70 años. Sacá la cuenta. Lo que dicen los historiadores, los teólogos, es que Dios se cobró todos los años en que los judíos no dejaron descansar la tierra. La intención que descanse la tierra era, ustedes trabajen 6 años, 1 año que descanse. Ese año que descanse, Él le iba a dar crecimiento para que coman los pobres, para que coman los animales. Ustedes coman, pero sean iguales con ellos. No la trabajen, déjenla descansar. No les importó por 500 años. Entonces Dios lo sacó por 70, año por año, para que le devuelvan lo que es de Él y lo que era de los pobres. Quedaron los pobres ahí y los pobres sacaron provecho en ese tiempo de la tierra. Vos fíjate que no estamos hablando de una persona, estamos hablando del Dios de la historia. Entonces, que vos, ahora trayendo este sermón alegóricamente a nuestra vida, que vos hayas nacido en una casa donde un papá y una mamá se aman, se quieran, se cuiden, se sean fieles, se sean leales. En este tiempo, 2025, es que yo le veo a mi papá y a mi mamá juntos a esta altura del partido, es casi increíble. Solo Dios lo puede hacer. Que no haya habido un divorcio, que vos hayas sido amado, querido desde el primer día de nacido, que tu papá no te haya abandonado al menos por un tiempo, que haya vuelto después, que tu mamá no se haya ido, que no haya habido otra persona ahí en el medio del matrimonio, que todo esto haya pasado o no haya pasado, todo eso es producto de lo que fue sembrado anteriormente y con nosotros. Ahora que se crían los niños con 2 mamás, con 2 papás, que uno es adicto y se va de la casa y la otra hace cualquier cosa. Entonces, a ver, esto es durísimo.
Porque yo no estoy apuntando al presente nuestro, echándole culpa para que las personas se sientan mal. Pero hoy puedo yo tener un hijo con una, con otra, puedo tener 6 hijos, 2 con una, así. No me da ni el tiempo, ni el espacio, ni para mantener, ni para cuidar, ni para comprar, ni para nada. Una madre, sea sincera, y piense en su hija, y ustedes que van a ser madres también, o padres, piensen, ¿ustedes anhelarían que su descendencia tenga hijo de uno, que tenga un apellido, hijo de otro, que tenga otro apellido, de otro, de otro, de otro? De uno que ni saben quién es el padre porque lo han agarrado una noche medio borracho, medio borracha. Esto puede ser que me estén escuchando personas que tienen este presente. Y no es para acusar. Porque yo tengo un presente que no tengo esa situación, pero tengo otra de la que le hablaba ayer. Y sé que no es lo que Dios ha diseñado para mí, los sufrimientos que vivo, es lo que yo he sembrado y lo que he cosechado también de la historia de las personas que no han roto con toda esa maldición que hemos heredado y que solamente Cristo la puede romper. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede salvarnos. Entonces, venimos hablando mucho de la herencia y nos daremos cuenta, porque alguno puede haber nacido enfermo, otro con alguna injusticia de que es demasiado pobre, marginal, y dice, pero ¿por qué es Dios tan injusto? Unos tienen, otros no tienen. Pero si la historia nos explica de que Dios no quería esto, pero el hombre distorsionó todo. ¿Para qué voy a hacer yo con esto? Si todo se va a pagar de alguna manera, quizás no con mi vida, pero en esta vida, va a quedar registrado y voy a heredar yo para mi generación lo que yo deje en un entendimiento espiritual también. Yo puedo quejarme y decir, yo quiero que mi hijo sea fiel, sea leal en el matrimonio y hablarle, Teo, tenés que amarla, cuidarla, no le va a romper el corazón a nadie. Pero si yo lo hago, queda sembrado. Quedó ahí, yo puedo querer ocultarlo, taparlo. Entonces, todo, históricamente lo que hacemos, todo tiene consecuencia. Esto no quedó sin consecuencia. Que Dios sea misericordioso y lleno de gracia no significa que no se vivan las consecuencias. Ese pueblo que está en ruinas es lo que fue construyendo, lo que vamos construyendo. La realidad que tenemos al día de hoy es lo que vamos construyendo. Nos gusta, buenísimo. No nos gusta, entonces, como un solo hombre, a decirle, Señor, ya no más esto. No me quiero acomodar al pecado. Sacarlo a Dios del centro es el pecado. El árbol del bien y el mal que está en el centro, ¿verdad?, del Edén. Dios lo que quiere decir, de alguna manera, es no me saquen del centro. No me saquen del centro. Él es el eje. Sacamos al Señor del centro y pagaremos la consecuencia. Entonces, este es el mensaje, hermanos queridos. Pensar en lo que vamos construyendo nosotros. Algunos han crecido socialmente y dice, mi papá, mi mamá, no teníamos nada, andábamos con hojota, agarrada con precinto, como dice Gordillo. Entonces ya hemos salido de no era de la B Nacional, era la Liga Tucumana jugaba. Salimos de la Liga, pasamos a la B. Yo quiero que mi generación, socialmente quizá, ha crecido, pero en el espíritu, la santificación,
Es muy probable, hermanos queridos, que nosotros no lleguemos a alcanzar todo lo santo y todo lo puro que quisiéramos ser. Es muy probable, hasta el último día Dios cumplirá su propósito, pero no dejaremos de buscarlo. Que nuestros hijos nos vean llorar cada vez que mandamos una macana. Que puedan ver que hay arrepentimiento real, que no nos da lo mismo. Que la iglesia, si es necesario, pueda saber, no nos da lo mismo ofender a Dios, marcar la vida de los que vendrán más adelante, porque esto es lo que vamos construyendo. Ustedes me van a escuchar a mí orar, y cada vez que oro por la generación que viene, Señor, algo que cantaban los Sleeping Giants, que es una banda re fuerte, re pesada, pero antes de comenzar una canción muy fuerte, comienza con una oración diciendo, Señor, que no se entreguen a las drogas, que no se entreguen a los vicios, que no se entreguen al sexo, que no sean esclavos de eso. Entonces eso a mí me pone en una situación que digo, yo quiero lo mismo. Yo quiero lo mismo, anhelo que vivamos al Dios que es 3 veces santo, que su pueblo lo viva en esa santidad. Necesitamos no conformarnos y seguir construyendo. Yo no estoy hablando de perfección, porque no podremos. Vino el perfecto, habitó entre nosotros, pagó por nuestro pecado. Pero Dios, que nos ha justificado por medio de la fe en Cristo, entonces comienza a limpiar nuestra generación. Entonces, oramos para que mi hijo y los hijos de nuestros hijos ya no vivan el presente nuestro. Yo ayer le decía, lamentablemente tengo a mi mamá y a mi papá acá, con la AMI y Teo me ven todo el día, pero no es que sea incómodo para mí, solo que es fuerte decirlo delante de ellos. Yo lucho con ataques de ansiedad, horribles, muy feos, y sé cuál es la raíz de todo eso, lo sé, y yo no vine con eso, pero lo rompí. De cada cumpleaños, de cada casamiento tengo que salir corriendo a la casa. No quiero estar con gente con mucho ruido, con mucha música. Me meto a la casa como si fuese que tengo que estar guardado. Yo no quiero que Teo no pueda estar en un asado con amigos y disfrutar sano con ellos. Entonces no es solamente hablarle Teo no. No es que se rompa eso. Porque es lo que vamos construyendo. Que no se destruya. Que no se destruya. Entonces, la ruina también es una construcción. Es lo que se ha construido con el pecado. La ruina se construyó. Dios no había preparado eso para su pueblo. Ahora, volviendo a Esdras 1, que Dios permita que se les sea devuelto los utensilios, no es porque nadie hizo nada, sino solamente por la gracia. Y porque en la historia Dios dijo, ya están los 70 años, entonces Ciro, pero si yo ni te busco ni te conozco, vos vas a hacer lo que yo digo, pues yo soy el dueño de todas las cosas. Vos vas a mandar y a edificar un templo donde me van a alabar a mí. Entonces Esdras y Nehemías en este contexto llegan ante Zorobabel, llegan ellos como líderes, ¿no?, a edificar el templo de Dios, pero solamente por la gracia. Ahora, en este mismo contexto, y ahora sí voy a terminar, ¿qué hora es? ¿Sí bien? No terminamos. En este contexto es cuando aparece Ageo y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Los viejitos que volvían a reconstruir el templo ven que si antes había una columna como esta, ahora los muchachos jovencitos estaban haciendo así una columnita. Iban a apoyar chapa así, iba a quedar medio torcido. En relación a lo que habían visto. Entonces los viejitos lloran, no, mirá ese templo. Y Ageo y Zacarías, que trabajan en este periodo de cautiverio, vienen con un mensaje que no es positivista, es realista.
Este es el mensaje que Dios le daba. ¡Ánimo! ¡Trabajen! Y entre otras cosas, lo que dice Ageo es, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ellos, en su entendimiento natural, piensan que Ageo lo que está diciendo es, mirá, este templo también va a ser lindo. Capaz que cuando lo pintemos va a quedar bien. Pero antes de decir la gloria postrera de esta casa, Ageo dice, vendrá el deseado de las etnias, el deseado de las naciones. El deseado es Cristo. Quiero que recuerden esto, que cuando viene el uno, va y se pasea por ese templo, ¿verdad? Y él muestra que ese templo no tiene fruto, esa higuera no tiene fruto. El templo es Cristo, el deseado de las etnias. Entonces, todo lo que el hombre pueda llegar a construir no sirve, es lo que Dios nos ha provisto, nos ha dado a Cristo. Entonces, ahora viene aquel que no lo hemos merecido, pero lo hemos necesitado. Miren la genealogía, miren todo eso y van a ver que ninguno de los que fueron llamados hicieron todo bien. Solo uno, nuestro Señor Jesucristo, se levanta como un poderoso gigante en medio de la historia, en medio de toda la basura, en medio de toda la maldad, para limpiar y justificar a su pueblo. Esto es lo que nos atraviesa a nosotros, que no pagamos la consecuencia de todo el pecado, porque Él lo pagó por nosotros. Ahora el apóstol Pablo dirá, después de haber visto semejante justificación, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? La gracia derramada sobre nosotros, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Persistiremos así? Entonces, voy a cerrar con un texto que le dice Pablo a los Corintios, hablando de esto, y dice, usa una frase que es, no sea yo, que habiendo sido heraldo, ¿saben lo que es heraldo? Un mensajero, ¿sí? Habiendo sido el heraldo de esa buena noticia, que lo utiliza el Indio Solari en una canción, seré heraldo de buenas noticias, dice. Él toma cosas de ahí también. No sea yo, que habiendo sido heraldo, termine perdiendo. Por eso dice, yo golpeo mi carne, la golpeo, no puedo hacer lo que quiero hacer. La golpeo, no vaya a hacer cosas que habiéndoles predicado el evangelio de salvación, la justificación en Cristo, yo termine haciéndolo. Yo termine perdiéndome. Veamos por favor. Dice 1 Corintios 9, 24. Voy a leer en NBI, alguien después me lee el final, el 27 en Reina Valera para que aparezca la palabra heraldo, así no quedó como un tramposo. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Pero qué nos decía él que todo era por gracia? Claro, es por la gracia el conocimiento de Cristo. Pero la vida que llevamos a continuación es la consecuencia y va a demostrar si verdaderamente hemos conocido la gracia o no. ¿Cómo dice Reina Valera? ¿La tenés ahí, Gustavich? ¿Tenés Reina Valera? El último, el 27 nada más. 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado. En el juego del calamar. Eliminado. De participante perdió el juego. Hermanos, como un solo hombre es la necesidad que tiene ahora la iglesia, entendiendo que somos parte del uno. Dios no tiene más que un solo hijo. No hay dos, no hay tres, no hay 50.000, no hay millones. Pero aquel cree, entonces también es hijo. Pero está en el uno. Entonces, como un solo hombre, es buscar que la gloria de Dios se manifieste no solamente por nosotros, sino por la herencia, por lo que quedará con nosotros y después de nosotros, lo que vendrá. Hermanos, lo que hagamos con nuestro cuerpo, lo que hagamos con nuestra mente, todo va a tener consecuencias. Ustedes ya lo saben. Yo les estoy exponiendo algo que ustedes saben que es así. Por lo tanto, hermanos, si hay arrepentimiento que sea genuino, que sea como un solo hombre, y no nos demos permiso para retroceder ni un paso atrás, sigamos caminando hacia adelante. Amén. Corriendo si es necesario y si podemos. Amén. No sea que habiendo sido heraldos nosotros, terminemos por ser descalificados. Que Dios nos ayude para que se cumpla el propósito eterno. Amén. Venga, nos podemos de pie, por favor. ¿Hay algo más que decir? ¿Está bien? Bueno. Normalmente frases del apóstol Pablo como nada es prohibido, pero no todo conviene, uno las suele decir personalmente. Nada está prohibido para mí, no todo me conviene. Y no, en el entendimiento espiritual nosotros ya no somos más individuos, somos un solo cuerpo. O sea que lo que yo hago, por más que no esté prohibido para mí, no todo edifica en el cuerpo de Cristo. Yo ya no pienso en mí solamente, sino que hay un cuerpo, que yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Entonces no me manejo como Ezequías de manera egoísta, orgulloso, y gritoneándole a Dios para que Él me dé de manera caprichosa. En el entendimiento espiritual somos parte del uno. Somos parte del uno. Como un solo hombre, hermanos, nos unimos para ir a Cristo y que Él nos transforme. Amén. Bueno, Padre querido, gracias por habernos reunido. Gracias por los hermanos que hemos recibido hoy acá. Incluso las personas que han venido ayer y escucharon este mensaje. Espero les haya quedado claro. Si no, Señor, yo soy muy limitado de palabras, de entendimiento. Te ruego, por favor, que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra completa en ellos, que no permita que se entienda mal, ni las personas que no han podido tener un matrimonio único, o hijos de un solo papá, o hijos de una sola mamá. No es para hacerlos sentir mal, es mirando de que no era lo diseñado, no era lo planificado por ti desde el comienzo, y quizá por hacer nuestra propia voluntad, Señor, nos hemos sumergido en diferentes ruinas. Sabemos que como con Noemí, cuando estuvo amargada, vos podés devolver la alegría, e incluso, Señor, de todo ese desorden hacer que florezca el gozo, la paz. Sin embargo, Dios, qué lindo sería poder ahorrarnos todos esos dolores, todas esas tristezas causadas por dejarnos llevar por la carne. Te ruego, por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros, que Cristo crezca y que sea glorificado en nuestra vida. Gracias, Padre querido. Gracias por reunirnos acá el día de hoy. Te ruego también en este día que podamos seguir buscando tu voluntad, teniendo ese entendimiento de lo que vamos construyendo, que no lo destruyamos, Señor, que no construyamos la ruina, que no preparemos, Señor, todo lo malo, que nos alejemos de todo lo impuro, de todo lo deshonesto, y que pensemos en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo limpio, en todo lo que es digno de admiración. Gracias, Padre,
Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por amarnos. Gracias por los dadores alegres. Gracias por los que ofrendan. Gracias, Señor, por los que se reúnen acá y están orando, Padre, para que tu iglesia sea edificada y sea levantada también en otros lugares y esa iglesia muestre a Cristo. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos queridos, que tengan un hermoso día. Gracias y paz. Gracias por todo.